Queridos alumnos, alumnas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí estoy nuevamente para hacerles llegar otra clase de este curso. En esta oportunidad se trata de la unidad número 10 que tienen ustedes identificadas en su guía de estudios. Y vamos a seguir con los sistemas de control. Ya estudiamos los sistemas asegurativos y dentro de los sistemas de control comenzamos a estudiar los distintos recursos. Dijimos que los recursos eran mecanismos impugnativos o medios impugnativos que se interponían contra las resoluciones judiciales. Y ustedes tienen un gráfico de clasificación de estos distintos recursos o mecanismos de impugnación, en los cuales ya vimos los que denominamos horizontales o remedios, es decir, revocatoria y aclaratoria. Luego están los verticales, de los cuales vimos los verticales, el ordinario, que es el recurso de apelación, y luego los extraordinarios. Dentro de los extraordinarios se diferencian los comunes, que son los que están regulados en el código, y los excepcionales, que son los que son creación jurisprudencial pretoriana y no tienen una regulación expresa en el código. Dentro aquí encontramos a las distintas variantes de recurso extraordinario federal para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un tema de la clase que viene, que ustedes ya avanzaron porque esa clase ya la tienen subida al canal de YouTube. Y hoy lo que nos queda ver es dentro de estos entonces recursos verticales, extraordinarios, comunes al recurso de inaplicabilidad de ley. Luego ustedes tienen también en el cuadro dentro de los verticales, los especiales que tienen la queja y la consulta. Hoy vamos a estudiar también al recurso, entre comillas, porque más que un recurso es un mecanismo de revisión que denominamos consulta, y tenemos como una tercera clasificación los parajudiciales, aquellos que se dan fuera del proceso judicial. Y ahí vemos los recursos administrativos y arbitrales. Y también vamos a estudiar entonces en la clase de hoy cuáles son las vías de impugnación del laudo arbitral. Entonces, comencemos por la consulta. Les decía que la consulta, más que un recurso, vamos a ver ahora, es más que nada un mecanismo de revisión. Está regulada en un solo artículo del Código Procesal, que es el artículo 253 bis. Y dice, consulta, en el proceso de declaración de demencia, si la sentencia que la decreta no fue apelada, se elevará en consulta. La Cámara resolverá previa vista al asesor de menores e incapaces y sin otra sustanciación. Primero, varias aclaraciones, ¿no? El proceso de declaración de demencia a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en el año 2015, ya no hablamos de proceso de declaración de demencia, sino de incapacidad, ¿sí? Hablamos de un proceso de incapacidad. Entonces, para que tenga lugar la consulta tenemos que estar en este proceso de incapacidad en el cual se decrete esa incapacidad y la sentencia que la decreta no sea apelada. Entonces, aún en el caso en que no sea apelada, el juez debe elevar en consulta el expediente a la Cámara. Por eso decimos que es más que nada un mecanismo de revisión. Aquí no hay impugnación por ninguna de las partes. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Cámara? Controlar la legalidad y la regularidad de ese proceso y de esa decisión. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con la trascendencia de la decisión, que no es ni más ni menos que restringir la capacidad de una persona. Por eso es que se crea este mecanismo. Y en cuanto al trámite, una vez dictada la sentencia, que hace, digamos, que decreta esta incapacidad, cuando la misma no es apelada, nos interpone contra ella un recurso de apelación, el juez la eleva en consulta y la Cámara, la sala que intervenga, sin otro trámite, lo único que hace es previo vista al Ministerio Público, en este caso al asesor de menores e incapaces de Cámara, para que luego de ese traslado directamente resuelve sin más trámite. Este sería entonces
el mecanismo de consulta, como un recurso vertical especial que ustedes tienen en el gráfico. Y ahora vamos a detenernos a lo que se llama el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. ¿Qué es lo que tal vez ustedes no con este nombre, pero conocen más como los llamados denominados fallos plenarios, ¿sí? Seguramente la mayoría de ustedes, cuando hago referencia a un fallo plenario, pueden ubicarse de lo que estamos hablando. Bueno, allí, digamos, al fallo plenario se llega a partir de la interposición de un recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Dónde está regulado este recurso de extraordinario de inaplicabilidad de ley? A partir del artículo 288 y siguientes del Código Procesal. Entonces, es un mecanismo impugnativo, extraordinario, común, a partir del cual lo que se busca, lo que se intenta es unificar la doctrina legal de todas las salas que integran una Cámara, ¿sí? Es decir, se busca que se unifique la interpretación de una determinada ley en todas las salas que integran una Cámara, ya sea civil, comercial o incluso del trabajo. Estamos muchas veces ante situaciones donde las distintas salas interpretan y aplican una norma de modo diferente. Entonces es necesario unificar esta doctrina legal. ¿Para qué? Para brindar mayor seguridad jurídica a los justiciables y que no dependan de la intervención de una u otra sala para tener un resultado distinto en ese proceso. Por ejemplo, porque se puede considerar que el plazo de prescripción es uno en un caso y es otro en otra sala. Entonces, en un caso no se hace lugar a la prescripción y en otro sí. Por ejemplo, ustedes ya vieron fallos plenarios. Voy a traerles ejemplos de lo que ya vieron. En la clase de sistemas cautelares tradicionales que les dio la profesora Romina Moreno, ella les mencionó que en lo que respecta a embargo existen dos fallos plenarios a tener en cuenta, uno en la Cámara Comercial y otro en la Cámara Civil. En la Cámara Civil el denominado CERTOC y en la Cámara Comercial el de Banco Italia y Río de la Plata, en los cuales lo que se decidió en cada fuero era qué debía abonar aquel adquirente de un bien que se encontraba embargado para obtener el levantamiento del embargo. Entonces, previo al dictado de estos plenarios, dependía de interpretaciones distintas de la sala que estuviera interviniendo en el caso para que el adquirente obtuviera el levantamiento del embargo. Algunos consideraban que había que abonar solamente la suma por la cual estaba inscripto el embargo, otro además las costas, más intereses. Entonces, justamente a través del dictado de estos fallos plenarios se unificó la doctrina legal de cada una de las salas. ¿Para qué? Para justamente brindar una mayor seguridad a los litigantes, a los justiciables. Y entonces, ¿cómo funciona y cómo es el trámite de este recurso de inaplicabilidad de ley? Primero, para que sea admitible voy a tener que tener sentencia definitiva, entendiendo por tal no solo la que pone fin al pleito, sino la que impide su prosecución, ¿sí? Por ejemplo, una resolución que en virtud de la cual se hace lugar a la prescripción es sentencia definitiva a los fines del recurso de inaplicabilidad de ley, porque no es solo la que pone fin al pleito, sino la que impide su prosecución. Además de eso, en esa sentencia se tiene que haber decidido de modo contrario a lo que ya decidió en los últimos 10 años en algún precedente otra sala de la Cámara, ¿sí? Y ese precedente tiene que haber sido invocado por el litigante que interpone este recurso de inaplicabilidad de ley. De ahí la importancia que tiene para todos los abogados conocer los precedentes, porque es muy importante invocarlos antes del dictado de esa sentencia definitiva, porque es un requisito de admisibilidad. Entonces, al encontrarnos con una sentencia dictada por la Cámara
por una sala de la Cámara que resuelve de modo contrario a lo resuelto respecto de la interpretación, obviamente, de la ley de otra sala, en estos casos procedería el recurso de inaplicabilidad de ley, en el cual lo que se pide justamente es que se unifique la doctrina respecto de esa cuestión. Obviamente que en este tipo de recursos no procede ni agregar documentos, ni replantear pruebas, no se puede recusar con o sin causa a los jueces que integran la Cámara, nada de lo que vimos en el artículo 260 cuando vimos recurso a apelación, ¿no? El plazo para interponer este recurso de inaplicabilidad de ley es de 10 días desde que se dicta esta sentencia definitiva. Y de alguna manera, digamos, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad? Primero hay que señalar la existencia de la contradicción, es decir, que lo que se decidió en esta sala que dictó la sentencia contra la cual se está interponiendo el recurso es contrario a lo que se decidió en otra dentro de los últimos 10 años, y en ese proceso se tiene que indicar en qué escrito se invocó este antecedente. Por ejemplo, en la demanda o en la contestación, dependiendo de quién interpuso este recurso de inaplicabilidad de ley, que puede ser tanto de oficio o a pedido de parte. De la interposición de los fundamentos de este recurso de inaplicabilidad de ley se da traslado a la otra parte, y una vez que la otra parte contesta este traslado, la sala que dictó esta sentencia que fue objeto de este recurso tiene que remitir el expediente a la sala que sigue en orden de turnos, y va a ser esa sala la que decida si va a rechazar o va a conceder el recurso de inaplicabilidad de ley. Si se rechaza, la sentencia adquiere firmeza, queda firme. Si se concede, la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley tiene efecto suspensivo, es decir, que aquella sentencia definitiva contra la cual se interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley, sus efectos se suspenden, no se puede ejecutar hasta tanto se decida este recurso de inaplicabilidad de ley. Y entonces, ¿cómo continúa el trámite? Una vez que se concede el recurso de inaplicabilidad de ley por la sala que seguía en orden de turno de la que dictó la sentencia, hay que elevar el expediente al presidente de la Cámara, porque va a ser el presidente de la Cámara el que luego de ciertos trámites internos, de alguna manera defina cuáles van a ser las cuestiones o los puntos objeto de esta convocación plenaria, ¿sí? Cuáles son los puntos respecto de los cuales hay que unificar la doctrina legal de la Cámara, civil o comercial. Entonces, el presidente de la sala hace una consulta previa a cada uno de los miembros por el plazo de 10 días respecto de los puntos que van a ser objeto del plenario para escuchar sus posiciones, luego los fija de modo definitivo, que es lo que se va a decidir en ese plenario, y dentro de los 40 días se va a convocar a todos los miembros que integran cada una de las salas y por ende la Cámara a esta convocatoria plenaria en la cual van a votar. Cada uno de los jueces que integra la sala va a emitir su voto respecto de esos puntos que son objeto del plenario, y obviamente van a dar sus fundamentos, sus argumentos, y la decisión se va a tomar por mayorías. Obviamente aquí tenemos dos opciones, que con el dictado de ese fallo plenario, ¿sí?, y resuelto ese recurso de inaplicabilidad de ley, si se dicta en el fallo plenario y se decide, ¿sí?, del mismo modo que se había decidido en la sentencia que fue el objeto de recurso de inaplicabilidad de ley, si se decide en ese mismo sentido, la sentencia va a quedar firme. Pero si en realidad se decide de modo contrario, es decir, que la doctrina plenaria o la doctrina legal de toda la Cámara decide
del modo que se había decidido en el precedente que se invocó y que resultaba contrario a lo decidido en la sentencia va a dejarse sin efecto y se va a remitir el expediente a la sala que sigue en orden de turnos. ¿Para qué? Para que dicte una nueva sentencia acorde con esta nueva doctrina legal unificada por la Cámara. Y entonces es muy importante esto porque es así, por los efectos que tienen los denominados fallos plenarios que se dictan en pleno por la Cámara una vez que se interpone un recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Por qué? Porque conforme el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los mismos resultan obligatorios, pero no solo resultan obligatorios para todos los jueces que integran las salas de la Cámara donde se dictó esa doctrina plenaria, sino también para todos los jueces inferiores. Por ejemplo, si estamos ante un fallo plenario que se dictó en la Cámara Civil, no solo va a ser obligatorio para los jueces que integran la Cámara Civil, cada una de las salas, sino también para todos los jueces de primera instancia en lo civil. Lo mismo sucede para el fuero comercial o para el fuero del trabajo. Resulta obligatoria su aplicación sin perjuicio de que cada juez, al momento de dictar su sentencia, puede decir que decide de este modo en función de que se encuentra vigente el fallo plenario tal, sin perjuicio de alguna manera dejar a salvo su opinión, ¿sí?, respecto de la cuestión, ¿sí? Puede hacer una salvedad porque considera que debería resolverse de este modo, pero resuelve de este en función de la existencia de un determinado fallo plenario que resulta obligatorio. ¿Cuándo se modifican o quedan sin efecto estos fallos plenarios que resultan obligatorios? Bueno, cuando se dicta un nuevo fallo plenario que cambia lo resuelto en el anterior, cuando se dicta una ley que hace que quede sin efecto lo que se había decidido en ese plenario, o por una decisión de la Corte. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la intérprete máxima de todas nuestras normas y por ende, en el caso de que la Corte decida de alguna manera en contrario a lo resuelto en algún fallo plenario, si bien los fallos de la Corte no resultan obligatorios y no tienen efectos erga omnes, sino para el caso concreto, lo cierto es que tienen cierto valor moral, ¿sí? Tiene dicho la jurisprudencia que los jueces inferiores deben seguir, por esto de que es el intérprete máximo de la Constitución y de todas las normas. Entonces, también podríamos decir que ahí podría cesar la obligatoriedad de los fallos plenarios. Y un ejemplo que hay en este caso es con el fallo plenario Barrios, un fallo plenario de la Cámara Civil, en virtud del cual se decidió que cuando existe un contrato de seguro entre una compañía de seguros y una empresa de transporte de pasajeros y se acuerda entre ellos la existencia de una franquicia, el fallo plenario Barrio decidió que esa franquicia no es oponible a los terceros, a las víctimas de los distintos accidentes de tránsito. Pero luego esto llegó a la Corte y la Corte entendió que sí es oponible la franquicia a los terceros damnificados. Entonces ya hay muchos jueces de primera instancia y muchas salas de la Cámara Civil que, sin perjuicio de que se encuentra vigente el plenario, a la luz de la doctrina de la Corte, no lo aplican, ¿sí? Por esto de que les estaba mencionando que los fallos de la Corte podrían llegar a modificar esta obligatoriedad de los fallos plenarios. Bueno, hasta aquí lo más importante, pero quiero también hablarles un poquito de la historia y qué pasó con estos fallos plenarios, porque ¿se acuerdan cuando vimos cautela autónoma y las medidas cautelares contra el Estado? Yo les mencioné la ley 26.854, que era la ley de medidas cautelares contra el Estado y que formaba parte
de un paquete de leyes que se llamaron en su momento leyes para la democratización de la justicia. Bueno, además de esta ley, la 26.854, se dictó en ese momento otra ley que es la 26.853, en virtud de la cual se creaban por encima de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y antes de la Corte. Ustedes ya saben que la Corte no es una instancia más, pero se creaban en el interín las denominadas cámaras de casación, como existen actualmente en el fuero penal. Bueno, a partir de esta ley 26.853 se crearon las cámaras de casación en lo civil, lo federal, en lo civil, en lo comercial, en el fuero del trabajo, pero no solo a nivel nacional, sino también en el fuero civil y comercial. Y entonces lo que se reguló es la posibilidad de interponer un recurso de casación, es decir, primera instancia, Cámara, y luego al tener las cámaras de casación, lo que esta ley decía es que entonces derogaba el artículo 301 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque obviamente ya no podía regir, una unificación de doctrina legal de las cámaras y que eso tuviera sentido si habría nuevas cámaras por encima, como en este caso las cámaras de casación. Entonces, comenzó una zona gris que era la siguiente. Esta ley 26.853 entró en vigencia. Conforme la letra de la ley, derogaba los fallos plenarios y creaba las cámaras de casación y regulaba el denominado recurso de casación. Ahora bien, lo cierto es que todavía las cámaras no estaban creadas, no estaban integradas, y entonces nos encontrábamos en una zona gris donde no sabíamos si, no estando operativa de alguna manera las cámaras de casación, los fallos plenarios seguían vigentes o no, si debían aplicarse, si eran obligatorios, y entonces se había generado una gran discusión en la doctrina y en la jurisprudencia, donde algunos, en virtud de la letra de esta ley, aplicaban un fallo plenario y otros decían que no. Y esto terminó teniendo que resolverse por una acordada de la Corte, la acordada 23 del 2013, que dijo que la operatividad de los recursos procesales que contempla la ley 26.853, es decir, los recursos de casación, se haya supeditada a la instalación y funcionamiento de las cámaras federales y nacionales que crea. Es decir, que hasta que no tuvieran operativas e integradas y funcionando estas cámaras de casación, no podía tornarse operativo el sistema recursivo y por ende los fallos plenarios continuaban vigentes. Pero bueno, finalmente, para que lo sepan también, luego se dictó la ley 27.500 que derogó la ley 26.853 y volvió a instaurar la regulación de este recurso de inaplicabilidad de ley y la obligatoriedad de los fallos plenarios tal cual como estaba regulada en el Código Procesal y así continúa estándolo en la actualidad. Respecto de este tema, les recomiendo un trabajo que también está en la página del doctor Rojas, que se llama El nuevo recurso de inaplicabilidad de ley, que en realidad no es nuevo recurso. A la luz de lo que les conté, el recurso de inaplicabilidad de ley existía del modo que les expliqué. Luego, a partir de esta ley 26.853, que creaba las cámaras de casación y dejaba sin efecto, derogaba el recurso de inaplicabilidad de ley y los fallos plenarios, viene luego la acordada de la Corte, la 23 del año 2013, para de alguna manera resolver esta cuestión, este vacío que se creaba, es decir, teniendo al Código Procesal con la derogación de los fallos plenarios, pero las cámaras de casación que se creaban y el recurso de casación sin ser operativo porque no habían sido ni creadas, ni instaladas, ni estaban en funcionamiento las cámaras de casación. Y luego la ley 27.500, que lo que hace es derogar la 26.853. Entonces, si bien
hablamos del nuevo recurso de inaplicabilidad de ley, lo que esta ley 27.500 hace es, de alguna manera, volver a la regulación originaria del Código Procesal anterior a esta ley que creaba las cámaras de casación. Bueno, terminamos con esta primera parte para en la segunda parte hablar de lo que es el recurso de nulidad y los recursos dentro del proceso arbitral.